Mientras Francia transcurre su segundo trimestre consecutivo de estancamiento, la Unión Europea recomienda más medidas de ajuste en su economía. Cerca de una amonestación de la Unión Europea, de la que escapó a último momento, Francia recorre su segundo trimestre consecutivo de estancamiento de la economía. El parate se confirmó a través de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y luego del reemplazo del ministro de Economía y de otros dos miembros del gabinete, críticos con el giro que tomaron las decisiones económicas del gobierno de François Hollande. El alineamiento de Francia con el bloque europeo quedó confirmado con la visita a Berlín del primer ministro francés Manuel Valls, donde la canciller Angela Merkel elogió lo que calificó como impresionantes esfuerzos hechos por el gobierno de Hollande para impulsar su economía. Pero hubo advertencias. Merkel dejó entrever que Francia tiene aún un trecho por delante en materia de ahorro y reformas. La jefa del gobierno alemán insistió en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los países de la Unión Monetaria y dijo que es necesario que todos nosotros nos apeguemos a lo que acordamos. No obstante, eludió la puesta en marcha de un procedimiento de amonestación y castigo para Francia, tal como la Unión Monetaria lo dispone en esos casos. Solo señaló que ahora es cuestión de la Comisión Europea revisar la situación de Francia. Valls, en tanto, mantuvo una actitud de obediencia al bloque. Dijo entender los reparos planteados por el gobierno alemán y explicó que no estaba en Berlín para pedir indulgencia. Vine para decirle al pueblo alemán que entiendo las dudas y los temores, aseguró. Y agregó que cada uno tiene que asumir su responsabilidad y Francia asumirá la suya. Vamos a llevar adelante las reformas por nosotros y por Europa. Los resultados detallados por el organismo estadístico francés ratificaron los anuncios del ministro de Finanzas, Michel Sapin, que había señalado que el avance de la economía rondaría hacia fin de año el 0,5%, es decir, la mitad del módico objetivo previamente trazado del 1%. Con estos datos, señalan las autoridades del área económica, el déficit público será superior al 4% del PBI frente a la anterior previsión del 3,8%. En agosto pasado, Hollande anunció los cambios en su gabinete después de las renuncias en pleno, tras las críticas internas a las políticas de ajuste. El nuevo ejecutivo, el cuarto desde que Hollande tomó posesión del cargo en mayo de 2012, está encabezado por Manuel Valls como primer ministro e incluyó 3 reemplazos. El cambio más impactante fue la salida de la cartera de Economía de Arnaud Montebourg, quien fue sustituido por Emmanuel Macron, un economista de 36 años y representante del ala más liberal del Partido Socialista. Macron ostenta un currículum absolutamente inusual, aún en Francia. Estudió filosofía y fue asistente del destacado filósofo y hermeneuta francés Paul Ricoeur y trabajó al servicio de otro intelectual de peso, el economista Jacques Attali, en el ámbito del Ministerio de Economía que ahora conduce. Pero también se desempeñó en un alto cargo de la banca Rothschild, desde donde cerró un acuerdo de $9.000 millones para la compra por parte de Nestlé de la división de nutrición infantil de la empresa Pfizer. Macron es el encargado de implementar el polémico pacto de reforma. Con ese plan, el gobierno busca recortar el gasto público en 50.000 millones de euros para 2017 y reducir el impuesto laboral en 30.000 millones. Benoît Hamon, que lideraba la cartera de Educación, y Aurélie Filippetti, en Cultura, tuvieron que abandonar sus cargos tras realizar duras críticas a los recortes. Sin embargo, Hollande mantuvo a los pesos pesados, como Laurent Fabius al frente de la Cancillería, Ségolène Royal en Ecología y Christian Taubira en Justicia. El pasado 17 de septiembre, el flamante ministro Macron resumió un diagnóstico temerario al afirmar que Francia está enferma y concluyó que no queda otra opción que actuar para reformar.
Las definiciones del nuevo rumbo económico francés se distancian peligrosamente del impulso con que Hollande había iniciado su jefatura de Estado en 2012. De hecho, los que lo votaron en aquel entonces habían hecho propia su promesa de alejar al país de las políticas de austeridad que finalmente atentan contra la débil recuperación económica de Europa. En este contexto, el expresidente Nicolas Sarkozy rompió un largo silencio al brindar una entrevista al canal France 2, donde anunció su regreso a la política, criticó al socialista Hollande y llamó a la unidad de la derecha para asegurar la alternancia en el poder. Una alternancia que podría sumergir a Francia en una mayor recesión, a juzgar por los 600.000 millones de euros de deuda que dejó el presidente Sarkozy. ¡Vive la République et vive la France! Recordaba que hace algunos años, cuando entrevistamos a Álvaro García Linera, uno de los intelectuales más importantes de la región, además de vicepresidente de Bolivia, en ese momento comentábamos el tema de las manifestaciones, las protestas que empezaban a aparecer en varios países de Europa contra las políticas de ajuste, y García Linera reflexionaba: ojalá esto sea el despertar de Europa después de un largo letargo, ¿no? Por esta sumisión a las políticas neoliberales, las políticas de ajuste. Bueno, en ese momento Hollande aparecía como una esperanza en Francia justamente de estos cambios. Bueno, la realidad ha demostrado que estos cambios no se realizaron. Él lo prometió y termina en este proceso, diríamos que abriéndole las puertas de par en par a la vuelta de Sarkozy o quien sea de la derecha que venga por los fueros otra vez, y si van a hacer una política neoliberal, que la hagan los que realmente saben, como suelen decir la gente de derecha, porque lo que está planteando el gobierno de Francia, este brutal ajuste, porque es realmente, uno mira las cifras, la compara con lo que es la economía francesa, lo que es el presupuesto francés, y es realmente terrible lo que le están pidiendo como ajuste, y que además el primer ministro Valls se comprometió a cumplir ante la canciller Merkel alemana, y prácticamente diciéndole: comprendemos las preocupaciones, pero vamos a hacer los esfuerzos para cumplir con esto, como si fuera poco lo que están haciendo hasta ahora. A mí me impactó un poco la actitud de sumisión justamente de Manuel Valls cuando estaba con Angela Merkel en Berlín, y me acordé cuando renunció justamente el ministro de Economía Montebourg, que era del ala más izquierdista, digamos, del Partido Socialista, dijo: ¿pero qué estamos haciendo? Estamos engañando al electorado, porque el electorado, al votar al Partido Socialista, está votando a la izquierda francesa, pero en realidad terminó votando a la derecha alemana. Y es tal cual, ¿no? Terminan votando a la derecha alemana. La respuesta retórica era un sí, ¿no? La pregunta. Bueno, vamos a ver... a develar la incógnita. La incógnita. Exactamente. Nuestro personaje de hoy es Andrei Tarkovsky, uno de los directores más influyentes del cine ruso. Sus películas Sacrificio, La infancia de Iván y Nostalgia le valieron reconocimientos internacionales. Murió en París a los 54 años el 29 de diciembre de 1986. Hablando de personajes, se cumplen 50 años de Mafalda. Quiero compartir con ustedes un libro, Mafalda, Historia Social y Política, Isabela Cose. Todo un análisis de Mafalda, la verdad, buenísimo. Y en Nodal.am preparamos un especial también de los 50 años de Mafalda. 50 años Mafalda. 50 años. Bueno, nos vamos hasta el sábado. Hasta el sábado, que vamos a estar en Brasil también. Hay elecciones. Ah, sí, vamos señor. a tener la conexión con Brasil. Bárbaro.